Lo cierto es que a veces ese destino negro, ese destino fatal en el que a veces hay que creer, o en el que, mejor dicho, la realidad se empeña en que creamos, no nos ha dejado ni un minuto de descanso en estos últimos días. De un tiempo a esta parte, en cuestión de menos de una semana, hemos tenido que enfrentar una noticia trágica que solo es la punta del iceberg de una realidad, y es la realidad, la triste realidad de los desaparecidos que, como digo, se hacía manifiesta, cruel y dolorosa con la muerte de ese pequeño niño, de Gabriel. Recordábamos también una fecha triste para la sociedad española, el 11 de marzo. Y ayer, 14 de marzo, se nos iba una de las mentes más brillantes que ha dado la historia. Hablamos, como muchos ya sabréis, de Stephen Hawking, el astrofísico, el divulgador, que con una fuerza de voluntad tremenda y con una fuerza que desde luego debería hacernos aprender a muchos, pues ha hecho tanto por la historia de la ciencia y por el avance del conocimiento. Pero es que ayer, 14 de marzo, era también una efeméride triste. Recordábamos, lo hacíamos así el año pasado, la pérdida, la muerte de un periodista de investigación enorme, como fue en su día Andreas Faber-Kaiser. Y también, y es la figura a la que queremos dedicar el programa esta semana, la muerte hace 38 años de un comunicador nato, de alguien que sin duda hizo con su vida y su obra una labor fundamental, una labor preciosa para la defensa y la protección de la naturaleza y de los animales. Hablamos, como insisto, ya sabéis muchos, de Félix Rodríguez de la Fuente. Esta semana queremos dedicarle el programa porque lo consideramos importante, porque lo consideramos necesario, pero no lo vamos a hacer con un homenaje al uso, no lo vamos a hacer con un repaso, como digo, al uso de su vida y de su trayectoria. Lo vamos a hacer centrándonos en una vertiente, en una faceta de su personalidad y su vida pública algo olvidada, algo eclipsada por su labor principal, esa labor orientada al mundo de la naturaleza. Vamos a hablar de Félix y lo vamos a hacer recuperando algunas de sus intervenciones en las que llegó a hablar, y de una manera que llama la atención, de todo lo que tiene que ver con el mundo del misterio, con algunos de sus temas. Lo vamos a descubrir en los próximos minutos. Así que sirva estos primeros minutos de homenaje, de sentido homenaje a todas las tristes noticias que hemos tenido que enfrentar esta semana. Vayamos con Félix, con ese mensaje a la vida, con ese mensaje a la naturaleza, y que espero que sirva pues para desconectar un poco y ver que el mundo, aunque a veces se empeñe en ser oscuro y triste, también tiene luz. Comenzamos, bienvenidos a El Dragón Invisible. Atrévete a descubrir lo que otros no cuentan. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Félix Samuel Rodríguez de la Fuente, nacido el 14 de marzo de 1928 en Burgos y fallecido el 14 de marzo de 1980 en Alaska. Fijaos, nació el mismo día que murió. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? Naturalista y amante de los animales, creó uno de los mejores programas de la televisión española, como fue El Hombre y la Tierra. Los niños le adoraban, los adultos le admiraban. Gracias a él, el lobo ibérico, el oso cántabro, el lince ibérico y otras tantas especies más siguen presentes en nuestro país. Él se sentiría orgulloso, o quizá defraudado, por lo que nuestro hermano el ser humano, algunos poderosos, hacen o deshacen en el hábitat natural de este planeta nuestro. Su en ocasiones polémica manera de trabajar creó algunas de las imágenes más espectaculares jamás filmadas para un documental. Momentos como su increíble lucha contra aquella anaconda venezolana o esa águila real que volaba con un chivo entre sus garras hasta su nido marcaron a fuego a toda una generación. Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor. Esta semana, en El Dragón Invisible,
rendimos tributo a quien sigue recordándose hoy día como el mejor protector de la naturaleza que ha visto este país. Aunque lamentablemente celebramos también el aniversario de su muerte. Un fallecimiento con demasiado misterio para algunos, explicado para otros e inexplicado para el resto. Va por ti, amigo Félix. Amigo Félix, cuando llegues al cielo. Amigo Félix, hazme solo un favor. Quiero ir Como siempre, en la inconfundible voz de nuestro compañero Félix Armengol, curiosa casualidad, escuchábamos esa breve biografía de Félix. Lo cierto es que Félix Rodríguez de la Fuente es un personaje inagotable, un personaje del que mucho se ha escrito, mucho se ha dicho, mucho se ha contado, a veces con más acierto, otras con menos. Y somos conscientes en El Dragón Invisible que hablar de Félix Rodríguez de la Fuente a estas alturas, un personaje que marcó tanto a la infancia y marcó a tantas generaciones, es complicado, es difícil sorprender, ¿verdad? Hablando de un personaje como Félix. Pero yo creo que el programa que con tanto cariño, con tanto respeto y con tanto amor ha preparado nuestro compañero Antonio Luis Moyano, que ya está aquí con nosotros, va a sorprender a los seguidores de Félix y a los que no lo sean, pero tengan intereses en el misterio, quizá a raíz de este programa, pues se introduzcan, ¿no?, en la figura, el mensaje y la obra de Félix Rodríguez de la Fuente. Como decía, el artífice de este programa, nuestro compañero Antonio Luis Moyano. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Jesús, ¿qué tal? Pues nada, esperemos ofrecer una nueva dimensión de Félix Rodríguez de la Fuente que satisfaga un poco por las inquietudes de ese gran porcentaje de radioyentes que seguramente han seguido su trayectoria a nivel de los programas de televisión del Hombre y la Tierra, y también pues para las generaciones más nuevas que no lo conozcan, pues también despertarle el gusanillo sobre este personaje, pues que ha sido un auténtico icono en la defensa de la naturaleza en España. Lo que planteas es un reto. Las generaciones actuales tienen unos gustos de consumo diferentes, unos ídolos o unos referentes diferentes. ¿Tú crees realmente que con este programa vas a conseguir llamar la atención de estas generaciones más jóvenes y que tengan ese gusanillo de conocer a Félix? Vamos a intentarlo. En El Dragón Invisible no hay nada imposible. Es un reto. Y bueno, lo que está claro es que nuestra audiencia en la región de Castilla-La Mancha, pues muchos habrá que siguieran en su día Félix Rodríguez de la Fuente. Yo recuerdo que mi abuelo, por ejemplo, era una de esas personas que no se perdía nunca un episodio del Hombre y la Tierra y de los documentales y series de los que Félix estaba al frente. Y tiene también relación, ¿no? Cierta relación podemos establecer entre Félix Rodríguez de la Fuente y nuestra región, Castilla-La Mancha. Pues muchísima, porque prácticamente la mayoría de los episodios del Hombre y la Tierra, o un alto porcentaje, se grabaron en lugares de Castilla-La Mancha. Es decir, en concreto, pues en Tablas de Daimiel, en el Parque de Quintos de Mora, y seguramente los radioyentes recordarán la escena cumbre del Hombre y la Tierra, en la que aparece ese águila que caza a la cabra montesa. Pues eso fue grabado en la Hoz de Pelegrina, que está en Guadalajara, en el barranco del Río Dulce. Es decir, que podemos vincular a Félix Rodríguez de la Fuente muy estrechamente con Castilla-La Mancha. Como cada semana está también con nosotros nuestro compañero David Cuevas. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado, la verdad es que muy expectante ante un programa de estas características, porque puede haber quien piense que vamos a hablar de la historia, vida y obra de Félix Rodríguez de la Fuente desde un punto de vista ortodoxo, pero yo creo que se va a llevar una sorpresa, ¿no, Jesús? Vamos a salir por una carretera secundaria que, como bien dices, va a sorprender. Y tiene también nuestra siguiente invitada, que vamos a presentar enseguida, tanto ella como Antonio Luis tienen un gran reto, porque nosotros, vamos a ser sinceros, no es que seamos unos seguidores de Félix Rodríguez de la Fuente. Evidentemente, como comunicador llama nuestra atención y somos conscientes de su valía, ¿no?, y de su importancia, pero también tienen el reto de convencernos en cierto modo un poco a nosotros y sorprendernos. Vamos a ver qué tal será. Sí, como decía, yo creo que lo van a hacer muy bien, pero claro, hay que tener en cuenta que tú eres un yogurín millennial y yo soy millennial. Claro, yo no había nacido todavía
todavía cuando murió Félix Rodríguez de la Fuente, pero bueno, su influencia siempre ha estado ahí. La canción de Enrique y Ana, digamos que estuvo sonando en numerosas ocasiones durante mi niñez. Yo preguntaba, ¿y quién era el tal Félix? Me lo contaban, le vi en varias ocasiones, y que su influencia y que se ha convertido en un icono nacional, yo creo que es absolutamente indiscutible, ¿no? Para quien sí fue influyente y relevante Félix Rodríguez de la Fuente, para la invitada que nos acompaña esta semana, ¿no, David? Efectivamente, pues tenemos por aquí a Olivia Batuecas. Ella es animalista, una gran entusiasta y conocedora de la obra de Félix, y nos acompaña aquí en El Dragón Invisible. Hola chicos, encantada de estar aquí con vosotros. Pues el placer, como siempre, Olivia, de que nos acompañes en este programa tan especial es completa y absolutamente nuestro. Como decíamos, carretera secundaria en este caso para abordar la biografía de Félix, y habrá gente que quizá cuando haya visto o haya oído que vamos a hablar de Félix Rodríguez de la Fuente y el misterio, pues piense inmediatamente en su muerte, ¿no? Rodeada de misterio, dicen, pero nada de eso, ¿verdad, Antonio Luis? Bueno, el tema de la muerte se ha tocado hasta la saciedad. Ha servido pues para alimentar pues teorías conspiranoicas de cómo un personaje pues como él pues murió en aquel fatídico accidente. Hace unos 13-14 años pues un programa de Prensa Rosa de Telecinco pues rescató esa teoría conspiranoica que decía que a Félix Rodríguez de la Fuente pues se lo cargaron poderes oscuros de las grandes potencias, porque podía significar un peligro su discurso ecologista. Sin embargo, se dejó ya demostrado, pues los investigadores que publicaron los documentos del accidente, de que no respondía a más causa que a una mala distribución del equipaje que llevaba la avioneta a bordo. Eso unido pues a que tanto Félix como Teodoro Roa y Alberto Mariano, que eran los dos colaboradores más estrechos que iban con él en la avioneta, pues no llevaban los cinturones de seguridad pues para tener mayor capacidad de maniobrabilidad con aquellas cámaras tan pesadas que había, estamos hablando en 1980, que no son como las cámaras que hay hoy. Y luego pues el fallo de uno de los esquís de la avioneta, es decir, que las causas quedaron perfectamente explicadas, y yo creo que despertar o alimentar esas teorías conspiranoicas lo único que hace es eclipsar la verdadera dimensión del mensaje de Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, la verdad es que sería curioso conocer la opinión de alguien como Olivia acerca de esta teoría, ¿no? Ya no solamente como conocedora de su obra, sino también como aficionada y como alguien a quien marcó de forma absoluta su carrera. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Moyano. Yo pienso que Félix era un elemento bastante peligroso, se estaba volviendo demasiado peligroso. Su discurso no gustaba, estaba cada vez accediendo a personajes más populares, más conocidos y también más poderosos de alguna manera. Y no, yo no estoy con la idea que él ha propuesto. O sea, y además fíjate que yo era muy muy pequeña cuando el programa de Félix, el programa empieza en el año 74 y termina en el 80-81, porque se emiten luego los dos últimos capítulos que habían hecho en Alaska. Y siendo tan pequeña, recuerdo que en mi familia, que Félix era muy querido por toda mi familia, no solo por mí, por mis tres hermanos, mis padres, es que lo admirábamos todos, sí rondaba la teoría de a Félix lo han matado. A Félix lo han matado, porque, en fin, venía ya de lejos que se estaba metiendo un poco también en política. Sería interesante que, bueno, este no va a ser el tema del programa, pero bueno, las vías de comunicación como siempre abiertas a nuestros oyentes, en Twitter @dragón_cmm, la página oficial de Facebook El Dragón Invisible, o el mail eldragoninvisible@cmmedia.es, pues que aquellos, ¿no?, que siguieron a Félix, que nos expongan también cuál es su opinión al respecto de esta muerte. Pero insisto, no es el tema del programa, pero sí que nos interesa conocer, Olivia. Hablábamos de que Félix fue una persona que te influyó mucho, que en cierto modo te cambió la vida, y bueno, pues es interesante conocer el porqué, ¿no?, antes de empezar a abordar esos misterios. Bueno, como ya he dicho, a mí, digamos, Félix me trajo la naturaleza a través del televisor, como nos la trajo a muchos niños. Algunas personas piensan que el programa de Félix estaba un poco dedicado a los niños, a traernos lo que es la educación, a lo que es, pues eso, la naturaleza. Él anteriormente, por los años 60 y algo, había hecho un programa
Era como educación para los niños, para el medio y todo esto. Y a nosotros, los niños que vivíamos en ciudades, que ya no vivíamos en pueblos, que no vivíamos cerca de la naturaleza, que la naturaleza lamentablemente a partir de los años 70 empieza a devorarse literalmente por las construcciones y por todo, aún teníamos la suerte de, si te ibas a la montaña podías ver algún animal, podías ver un zorro, podías ver un animalillo, ¿no? Pero él nos trajo esa naturaleza que de otra manera no hubiéramos tenido al alcance. Nos enseñó animales increíbles. Gracias a él especies se pudieron salvar, como el lince ibérico, como el lobo. Para nosotros hay que entender que la televisión era solo un canal y no eran 24 horas de televisión. Pero yo recuerdo que la hora de su programa era sonar la sintonía, emocionarnos, todos sentados en el suelo y bueno, con el corazón en un puño por ver las historias de Félix, porque eran increíbles, te hacían soñar, te hacían ver que había una vida más allá de los ladrillos, era increíble. Lo importante, como decíamos esta semana, y por no desviarnos más del asunto, es que paralelamente a su interés, a su enorme pasión por el mundo de los animales, había otros intereses en Félix que lo relacionan o que tocan un poco con el programa con el que estamos realizando, con El Dragón Invisible. ¿No es así, Antonio Luis? Sí, como ha comentado Olivia, claro, la gente solamente conoce la serie del Hombre y la Tierra y lo ha contextualizado muy bien, de que el éxodo rural de aquella época hizo pues que la audiencia fuera muy fiel a ese programa que rescataba un poco la vida en naturaleza, y anteriormente había hecho otros programas de televisión como era Planeta Azul y Fauna, y también hay un Félix Rodríguez de la Fuente radiofónico que probablemente muchos pues no hayan conocido, y aquí en El Dragón Invisible vamos a rescatar algunos fragmentos de su programa de radio de Salvar la Naturaleza, donde se deja entrever esa vertiente menos conocida por ese Rodríguez de la Fuente que todos vinculan a la zoología, pero que también prestó interés a la criptozoología. Los audios que vamos a escuchar ahora, que son del programa Objetivo Salvar la Naturaleza, se emiten en la segunda mitad de los años 70. Están disponibles, ¿no?, a través de diferentes archivos, plataformas. Están todos disponibles, y a ver si por lo menos El Dragón Invisible va a contribuir por lo menos a entusiasmar a los radiantes a que redescubran ese Félix Rodríguez de la Fuente radiofónico, a reivindicarlo, ¿no?, que está en la página web de Radio Televisión Española. Pues ahí están todos los programas de radio. Pues si te parece, Antonio Luis, yo creo que lo que es de rigor ya es ir comenzando a hacer ese repaso por los misterios de Félix, podríamos decir. Podemos empezar, por ejemplo, por el tema de la criptozoología. Yo no sé si Olivia recuerda... Criptozoología, que sería como, bueno, ese estudio, digamos, de animales entre lo extraño y la realidad. Para entendernos, si los oyentes lo van a tener muy gráfico, por ejemplo, el Yeti sería uno de esos sujetos a estudiar por la criptozoología, ¿no? Dragones, por ejemplo, Bigfoot, que sería el primo hermano del Yeti. Bueno, hasta hace poco el Kraken, hasta hace no mucho el Kraken, Megalodón y bueno, y un largo, etcétera, ¿no? Porque curiosamente hemos hablado del Yeti. Voy a leer una respuesta que dio Félix Rodríguez de la Fuente en una entrevista que le hicieron a una revista erótica de los años 70, en concreto el año 72, que se llamaba Bocaxio, y se le preguntaba sobre si él creía en la existencia del Yeti. Esto es lo que responde Rodríguez de la Fuente. Quedan muchísimas especies desconocidas en el nivel de los invertebrados, insectos, crustáceos, etc. En las profundidades marinas es también posible que existan grandes vertebrados cuya existencia ignoramos, pero en la superficie de la Tierra es algo improbable. Hay un misterio, eso sí, el del Yeti. Sería verosímil que existiese una especie de plantígrado desconocido por la ciencia en esas enormes extensiones heladas del Tíbet. Es decir, que él deja abierta la posibilidad, en aquella época, en los años 70, de que existiera una criatura de la criptozoología como es el Yeti. Es curioso, ¿no?, que Félix se interesara precisamente por este tipo de misterios que reclaman nuestra atención y que nos apasionan a muchos de los que estamos ahora mismo en esta mesa. Pero lo interesante yo creo que va a ir dando paso a esos cortes, recuperar, ¿no?, casi con esta máquina del tiempo a Félix Rodríguez de la Fuente y encontrarnos radiofónicamente con él hablando de este tipo de cuestiones. Sí, pues si quieres vamos a dar paso a uno de estos audios
Y supongo que Olivia recordará que la serie El hombre y la tierra, que se centra en la fauna ibérica, sus primeros episodios son los que corresponden a la serie venezolana. Sí, tenía 3 partes, sí. La primera era Venezuela, y la segunda era la fauna ibérica, que fue la más extensa, casi 90 y tantos capítulos, y luego fue la lamentable serie de América del Norte, se centraba en Canadá, en la que, bueno, perdimos a Félix. Malograda serie, porque ya ahí termina. De hecho, después, vamos, lo comentaba con los compañeros, que quería grabar un par de capítulos más, y no llegó. Esos ya no se llegaron a grabar. Pues Rodríguez de la Fuente visita Venezuela en 2 ocasiones. Una para la revista La Actualidad Española, en la que entregó una serie de reportajes en el año 72, y luego posteriormente en el 73 viaja para hacer esos primeros episodios de El hombre y la tierra, y visita un lugar, bueno, es el primer ser humano que pone pie en un lugar tan desconocido como la Laguna Negra. Y él había recogido los testimonios de Charles Brewer. Charles Brewer es conocido como el Indiana Jones venezolano, y Boris Kaminsky, el piloto que permite a Rodríguez de la Fuente sobrevolar muchos de los enclaves de Venezuela. Pues ahí inicia su expedición dentro del marco de la criptozoología, porque él, a partir de los testimonios de Charles Brewer y Boris Kaminsky, trata de averiguar si existe una especie de plesiosaurio habitando en las oscuras aguas de la Laguna Negra. Y me decía Charlie que a él le hubiera interesado enormemente haber llegado a la laguna antes que nadie, porque estaba convencido de que en la laguna vivía un monstruo prehistórico. Estaba convencido porque él había volado 2 veces sobre aquella extraña y misteriosa charca de la selva, y en las 2 veces había distinguido perfectamente la estela dejada por un animal muy grande que se sumergía en las aguas. Me quedé yo con la idea y con el mensaje de mi amigo y colega. Pero es posible que en pleno siglo XX pueda haber quien crea que sobreviven los monstruos prehistóricos. Y vinieron a mi mente todos esos monstruos como el del lago Ness, etcétera, etcétera, que dicen que quedan en distintas partes del mundo, monstruos en los que yo nunca he creído. Pero puesto a hacer cábalas, pensé yo, si en algún sitio hubiera podido sobrevivir un gigantosaurio, que no puede ser otro el monstruo prehistórico, es decir, un animal, un reptil del periodo secundario, exterminado por consiguiente como grupo zoológico hace 100 millones de años, si en alguna parte de la Tierra hubiera podido sobrevivir uno de estos gigantes, una de estas criaturas míticas, pavorosas, de fábula, de insomnio, hubiera sido en una laguna aislada y perdida en el corazón de la selva orinoco-amazónica. Sorprendente, ¿no? Ver a un referente como Félix, pues poner en su boca palabras como yeti, monstruo, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿cómo termina toda esta historia, Antonio Luis? Pues si quieren, mejor que contestarte yo, como tenemos aquí rescatando del olvido radio, ¿no? Estos audios excelentes de Rodríguez de la Fuente, vamos a dejar que sea él quien nos cuente cómo terminó esa apasionante expedición que realizó en la Laguna Negra en busca de este supuesto plesiosaurio. Y recuerdo que cuando habíamos terminado, cuando nos sentamos para comer un bocado y para dejar nuestras huellas indelebles en la laguna, les dije yo a mis amigos, en el fondo me he llevado un gran disgusto al comprobar que aquí tampoco hay animales prehistóricos. Queridos amigos, también en la Laguna Negra, que seguramente era su último reducto en la imaginación del hombre, se extinguieron los monstruos de la prehistoria. Sí, como hemos escuchado, la expedición buscando al monstruo de la Laguna Negra pues fue infructuosa,
lamentablemente para Rodríguez de la Fuente, que aunque escéptico, le hubiera gustado poder descubrir un animal prehistórico, y es la conclusión que barajó, porque claro, ahí había una serie de testimonios que habían avistado pues una especie de estela bordeando las aguas de la laguna, es que muy probablemente fuera algún tipo de tapir, un animal que habita la Amazonia venezolana, la que hubiera un tapir de gran tamaño que probablemente se hubiera sumergido en la orilla de la laguna y hubiera generado esa estela que fue interpretada como la de un supuesto monstruo que al final se mostró que no existía. David, todo esto sin duda es interesante, pero ¿qué te parece si nos vamos de las profundidades del océano, por decirlo de algún modo, al espacio exterior? Sí, claro, aquí se está hablando de criptozoología. Fíjate, has dicho la palabra avistamiento, claro, y a mí automáticamente, lo siento, pero soy así, soy junguiano 100%. El arquetipo ufológico me ha poseído y tengo que preguntarte, ¿qué opinaba el bueno de Félix Rodríguez de la Fuente sobre los ovnis? Pues mira, como sabía que David me iba a preguntar sobre el tema ovni, también Rodríguez de la Fuente se refirió al fenómeno ufológico en varias ocasiones. En concreto, en una entrevista que concedió a la revista Teleprograma, él decía que sí, que él creía en la posibilidad de vida en otros planetas, incluso que fuera vida inteligente y además que fuera una vida mucho más desarrollada y obviamente con una mayor conciencia ecológica que la que había aquí en el planeta Tierra. Pero es que además estamos en un contexto de una época, segunda mitad de los años 70, en la que estaban muy en boga las teorías de Erich von Däniken. Erich von Däniken, como sabrán los radiantes aficionados a los temas de misterio, argumentaba de que la vida no procedía de la planeta Tierra, sino que venía de las estrellas y que muchos monumentos como la Gran Pirámide de Egipto o las líneas de Nazca en el desierto de Perú eran vestigios dejados por esos astronautas que nos visitaron en la prehistoria. Pues aquí, de uno de sus programas de radio, rescatamos la opinión de Rodríguez de la Fuente con respecto a esas teorías de Däniken. ¿Cómo llegó el hombre primitivo a la concepción de este punto de vista que podríamos considerar ecológico, conservacionista? ¿Quién se lo enseñó? ¿Fueron acaso esos ovnis que nos cuentan las novelas de ciencia ficción, que llegaron aquí en épocas más o menos remotas y que aparte de dibujar en la Tierra de sus presuntos campos de aterrizaje esas señales que permitían a las naves siderales venir aquí a depositar cultura, les enseñaron a los terrícolas primitivos que había que respetar a la naturaleza, porque quizá en los astros de los que ellos venían habían destruido ya la vida? No es necesario, amigos míos, aunque con ello rompa utópicas imaginaciones, y siempre siento mucho ser un iconoclasta de los sueños, no es necesario que acudamos a los ovnis. Personalmente no me gusta acudir a los ovnis, porque creo que una gran causa de la filosofía del hombre destructor del medio proviene por el hecho de que nos hemos creído que éramos otros, que no teníamos nada que ver con la comunidad terrestre, que éramos tiránicos señores de la creación, cuando en realidad somos uno más, distinto, pero uno más, respirando el mismo aire, bebiendo el mismo agua y comiendo las mismas materias nutritivas. Bueno, vemos que Félix mostraba cierto sentido escéptico, de ese que te gusta a ti, ¿no, Antonio Luis? Así es, él decía que esas teorías que nos sitúan, que sitúan el origen del ser humano fuera del planeta Tierra, pues realmente son poco ecológicas, porque el ser humano pertenece a la Tierra y solamente asumiendo que realmente nosotros estamos integrados en el mismo nicho ecológico que el resto de animales y de plantas, pues podemos desarrollar
esa conciencia ecológica que era, digamos, la columna en la que se vertebraba todo el discurso de Félix Rodríguez de la Fuente. Un Félix Rodríguez de la Fuente que, escuchando este audio, está claro que ha sido honesto, pero hay que remarcar a los oyentes de Dragón Invisible que hay que diferenciar muy bien entre lo que es un avistamiento ovni y las teorías astroarqueológicas de Eric von Däniken. Dice, no tiene nada que ver esa teoría que habla de unos antiguos astronautas, esos antiguos dioses que serían extraterrestres, con el hecho de que ahora mismo, en pleno siglo XXI, hay quien pueda ver algún tipo de objeto volante no identificado, ¿no? Sí, precisamente tenemos otro audio ahí de Félix Rodríguez de la Fuente en la que él no descarta esos avistamientos ovnis que pudieron haberse registrado en la antigüedad. Vamos a ponerlo. El hombre es una criatura básicamente orgullosa. Se han inventado filosofías que le pintan como venido de extrañas galaxias, de tal manera que nunca haya tenido nada que ver con las criaturas humildes que poblaban un planeta viejo llamado Tierra. Nada más insensato, nada más vano y nada más dramático para el porvenir del hombre que creer que no está emparentado ni metido en las raíces y en el corazón de la Tierra. Somos oxígeno, somos agua, somos materia vegetal que ingerimos para sobrevivir y formamos parte del ecosistema terrestre. Y nuestras raíces están en las raíces de la Tierra, y nuestros antepasados vivieron en la Tierra. No sé si les visitaría alguna vez un astronauta, como quiere ahora la ciencia ficción. Es posible. No sé si llegaría alguna vez un poblador de otra galaxia o otro sistema planetario con una cabeza brillante, como después pintaron a todos los ángeles y a todos los dioses, para pasar unos días con aquellos hombres primitivos que estaban aquí, cazando para sobrevivir, ganándose la carne suya de cada día, para que usted y yo nos permitamos hoy el lujo de ignorarles y de decir que no, que a nosotros nos trajeron en un carro de fuego de no sabemos qué sitio. No. Afortunadamente, somos muy antiguos en la Tierra. La ciencia admite que tenemos más de 2 millones de años. David Cuevas, no sé qué interpretar por tu reacción, sorprendido, emocionado, no sé muy bien, cuéntanos, matiza. La verdad es que no sé si emocionado, pero muy sorprendido por el hecho de que Félix se expresase en tantísimas ocasiones al respecto de toda esta suerte de temáticas que estamos escuchando. Pero es interesante también vislumbrar cómo él tilda a las teorías astroarqueológicas, que es cierto que son absolutamente cuestionables, como directamente ciencia ficción, ¿no? Bueno, yo creo que ni tanto ni tampoco, pero sí es cierto que es curioso escuchar reflexionar a Félix sobre el hecho de que no estemos solos en el universo, pero también desmitificando toda esta suerte de teorías astroarqueológicas, no de ciencia ficción, que sería un poquito diferente, que en esa época, finales de los 60 y principalmente mediados de los 70, estaban tan en auge no solamente fuera de nuestras fronteras, sino dentro de ellas, ¿no? Bueno, eso tendría mucho que decir nuestro compañero Antonio Luis Moyano, pero daría para otro debate, la astroarqueología y sus representantes, pero desde luego interesante. A mí me encantaría debatir con Moyano al respecto. El apunte de David. También quiero conocer la opinión de Olivia, ¿no? Que, como decíamos, seguidora de Félix, escuchando esta otra vertiente. A ver, yo tengo mi propia opinión al respecto de la criptozoología y de los ovnis y todo esto. Que no comparto con Félix, pero que comprendo perfectamente, porque Félix era una persona que era un auténtico aficionado a la biología. Él era médico, su verdadero trabajo era ser doctor, pero era una persona, digamos, que por su trabajo al que se dedicó con sus reportajes, tenía los pies muy, muy en la tierra. Él realmente, el investigar sobre todo animales extraños, pues hombre, siendo un aficionadísimo a la biología, tenía que ser normal que en cualquier momento le dijeran, mira, en este lago hay un monstruo. Prehistóricos, curioso todo. Bueno, prehistóricos, porque quien se lo contara, vete tú a saber, ¿no? Cómo se lo estaría contando. Los testigos. Claro, los testigos, supuestos testigos. Testigos a los que él creyó a pies juntillas. Podían estar confundiendo algún tipo de serpiente, algún tipo de animal, que hoy por hoy se siguen descubriendo animales. Cierto, sí, ahí pero está además muchísimos, y cada vez cuanto más se están metiendo en las selvas, se están, quedando alucinados de las especies que hay. No hay tiempo para mucho más porque vamos a dar paso enseguida a otro invitado, pero lógicamente pues me gustaría que habláramos un poco también de la muerte, ¿no? De esa conspiración, y también, bueno, un breve apunte te pido, Antonio Luis, sobre ese interés también por el chamanismo, que es una cosa que conviene destacar.
Sí, Rodríguez de la Fuente él se consideraba un niño paleolítico. Es decir, como es sabido, la prehistoria se divide en los dos grandes periodos que son el paleolítico y el neolítico. Piedra antigua, piedra moderna. En el neolítico comienza aproximadamente, claro, según en qué punto, en unos lugares de manera más antigua, en otros lugares más modernos, cuando comienza la domesticación de la naturaleza por parte del hombre, la fase sedentaria. Pues Rodríguez de la Fuente se consideraba un hombre paleolítico y con quien se sentía muy identificado era con los chamanes. Olivia recordará ese primer viaje que Rodríguez de la Fuente hace a Venezuela. Allí tienen contacto con las tribus, exactamente, con los Yanomamis, y se entrevista pues con los chamanes y de alguna manera pues los convierte de hecho él habla, por ejemplo, en África estableció amistad con un bosquimano y lo llevaba tan imbuido en su ánimo que este bosquimano, que era un chamán, le había regalado una pulsera con piel de elefante, y Rodríguez de la Fuente acariciaba esa pulsera cada vez que sobrevolaba en avión, porque él le tenía miedo a volar, ¿no? Sí, era como un amuleto. Exactamente. Entonces él se sentía muy identificado con los chamanes. Si quieres, vamos a poner un último audio que a lo mejor les sirve de consejo a los radioyentes. Y este audio está ambientado cuando Rodríguez de la Fuente pone pie en el Cerro Autana, el mágico Cerro Autana, que para la tribu de los Piaroa en Venezuela es ese tronco petrificado, aquel árbol mítico donde había surgido la vida. Pues él sufre, supongo que Olivia lo recordará, hay un relámpago cuando están aterrizando en el helicóptero en el Cerro Autana, y a él le entra un miedo tremendo. Rodríguez de la Fuente, un hombre que había vencido situaciones muy peligrosas, le entra un miedo profundo, y aquí da un consejo que nuestros radioantes pueden tener en cuenta para vencer el miedo. Como por un momento me tuve que arrancar de mis pensamientos y sobre todo tuve que sacarme el miedo del corazón. Tuve que coger mi miedo, tirar de él, sacarle de mi corazón y de mis venas y echarle sobre la tierra calcinada del Cerro Autana. Curioso consejo el que en este audio pues nos daba Félix, ¿no? Para eliminar el miedo, un sentimiento, una emoción que tanto nos bloquea en ocasiones. Nosotros, si os parece, vamos a hacer una breve pausa y continuamos enseguida con un invitado pues que conoció, ¿no?, muy bien a Félix, y que dicen algunos que puede ser casi el sucesor. Ahí es nada. Continuamos enseguida con este homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente aquí en El Dragón Invisible. Olvídate de fantasías, asómbrate con la realidad. En CMM Radio, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Continuamos en El Dragón Invisible aquí en CMM Radio, en un programa muy especial, el de esta semana, rendiendo homenaje a uno de los grandes comunicadores, a uno de los grandes amantes de la naturaleza, como fue Félix Rodríguez de la Fuente. En un primer bloque nos hemos centrado en ese interés por el misterio que el propio Félix demostró en diferentes programas de radio, en algunas de sus secciones, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar con una de las personas pues que mejor conoció a Félix y que algunos dicen que es su especie de sucesor, ¿no, David? Pues sí, la verdad es que es un honor tener aquí en El Dragón Invisible a un naturalista, director de varias series de televisión, en la actualidad presidente de la asociación Lobo Marley, Ciudadanos por el Lobo y por el Mundo Rural, dedicada a la conservación del lobo ibérico, algo por lo que luchó el propio Félix Rodríguez de la Fuente. Dicen algunos que es su heredero natural, y él responde en nombre de Luis Miguel Domínguez. Luis Miguel, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo en El Dragón. Bueno, muchas gracias, chicos. Buenas noches y un placer estar con vosotros. El placer, como siempre, Luis Miguel, es nuestro. Y bueno, la primera pregunta sería, lógicamente, ¿cuál fue tu relación o qué vínculo te une a Félix? Vamos a ver, cuando decís de mí, cuando habláis de mí con tanto cariño, ¿no?, como el heredero natural, yo creo que Félix tiene millones de herederos, ¿no? Yo creo que la obra de Félix Rodríguez de la Fuente y su propia presencia y su propia persona sembró en millones de corazones, ¿no? Yo soy uno más.
Cuando Félix se mató en el año 80 yo tenía 17 años, ¿no? De manera que era un chavalito ya muy metido en esto de la defensa de la naturaleza, pues gracias a lo que siempre digo, al gran faro, ¿no? Que iluminaba la penumbra de esa adolescencia, ¿no? Donde uno tenía en el corazón una vocación que no sabía identificar y que lógicamente la figura de Félix me permitió enderezar, ¿no? Y concretar. Así que me une a Félix desde luego la filosofía, su manera de ver el mundo, hasta donde yo pude saber a través de su obra, obra por cierto magnífica sin duda alguna y que he analizado muy a fondo a lo largo de mi vida, ¿no? Y desde luego hoy en día la implicación en la conservación de la naturaleza, que es lo que toda mi vida, ¿no?, me ha definido y no voy a parar de hacer, ¿no? Que es lo que él pedía, ¿no? Que bueno, la tierra, como él decía, esa madre que nunca se queja, está en peligro y sus hijos deben ayudarla, ¿no? Y ahí estoy yo, ¿no? Arrimando el hombro, ¿no? Hablabas de la conservación de la naturaleza y bueno, evidentemente uno de los puntos fuertes y algo que hay que agradecer al bueno de Félix Rodríguez de la Fuente fue el luchar por la conservación de un animal para muchos total y absolutamente salvaje y dignos de ser eliminado, como era el lobo ibérico, algo que de alguna manera estás continuando con la labor que hacéis, ¿no? El lobo Marley. Claro, es que es vergonzoso lo que está pasando con el lobo ibérico. Es más, incluso la parte más vergonzosa de lo que está ocurriendo son las traiciones que se dan en el propio entorno de Félix, ¿no? Hay una parte de la sociedad científica española que dice ser hija también de Félix o heredera esa parte, ¿no?, de la obra de Félix, que sigue postulando al lobo como un animal, como una especie cinegética, ¿no? Un animal que no debe estar protegido y, entre otras cosas, diciendo que Félix era lo que quería, ¿no? Que él, bueno, quería compatibilizar la caza del lobo con su conservación, ¿no? Esto es una falacia que uno no puede permitir, ¿no? Y lo que hacemos es exigir la protección del lobo por ley. Siempre digo algo, recordad en los maravillosos programas de radio de Félix Rodríguez de la Fuente, La aventura de la vida en Radio Nacional de España, donde él decía que quisiera encarnarse en un lobo que recorriera el páramo, ¿no?, cada noche y que aullara, ¿no? Bueno, cada vez que se hace un control de población azuzado, iluminado, documentado, argumentado por esos biólogos que son hijos de Félix y que asesoran a los gobiernos que están matando lobos, de alguna manera puede que estén matando al lobo mayor, al lobo alfa, al espíritu, ¿no?, que es el de Félix, ¿no? Entonces, sencillamente, creo que estoy haciendo lo que hay que hacer, que es defender a este animal como una especie en peligro de extinción y auténtico patrimonio de España, ¿no? Así que eso es lo que hace el lobo Marley y eso es lo único que pide la ley para este animal, igual que el lince ibérico, el oso pardo o el urogallo cantábrico, ¿no? Parece increíble, Luis Miguel, que en pleno siglo XXI nos encontremos con noticias, con situaciones que, bueno, en las que incluso se inmiscuye una serie de problemas judiciales por simple y llanamente intentar defender pues la supervivencia de una criatura como la del lobo y otras tantas, ¿no? Félix ya tuvo algún que otro problema con personas, digamos, no especialmente ecologistas, y parece que hasta cierto punto eso se sigue heredando aún en 2018, ¿no? Sí, es una pena que por otra parte conecta directamente con el país que tenemos, ¿no? Este es un país donde todavía hay ciertas cosas que nos demuestran que no hemos salido del medievo, ¿no? No quiero hacer comparaciones facilonas, ¿no? Pero el tema de la violencia de género en este país da vergüenza, ¿no? Es una vergüenza absoluta, ¿no? La mirada que tiene esa sociedad que se llama rural hacia la biodiversidad es vergonzosa. Es una mirada que nada tiene que ver con sus abuelos. Sus abuelos no tenían la inquina tóxica y venenosa hacia la fauna silvestre que tienen ahora los jovencitos ganaderos que están todo el día en Facebook, ¿no? Entonces, bueno, esta es la España que tenemos. Esta es una España que efectivamente ha estado a punto de encarcelarnos a 5 personas sencillamente por echar abajo unas casetas desde las que se mata de manera ilegal al lobo ibérico, ¿no? Bueno, esta es la España que algunos quieren que tengamos y contra ella nos rebelamos, desde luego, con todo el rigor y con todo el peso. No somos niñatos que hemos aparecido en una nave espacial. Somos naturalistas que llevamos toda la vida en esto, ¿no? Y sabemos muy bien lo que decimos y lo que hacemos.
Y lo único que pedimos es un respeto para la biodiversidad. Solamente de esta manera España, y no a través del puñetero ladrillo, puede salir de la crisis en la que está. Solamente de esta forma España puede pertenecer de verdad a la Unión Europea, no masacrando a su fauna, ¿no? Y ya está, es muy sencillito de entender. Si el lobo no se consigue por ley proteger, y mira que estamos luchando contra viento y marea en esta materia, pues es sencillamente por una torpeza institucional, vergonzosa, interesada. Pero en fin, vamos a seguir luchando en honor a Félix, entre otras cosas, evidentemente, claro. Luismi, buenas noches. Buenas noches. Yo soy seguidora tuya, tanto en televisión como fuera de ella. También con Lo Marley te sigo en las manifestaciones y bueno, tienes todo mi apoyo siempre. Muchísimas gracias. Yo pienso, bueno, es mi idea, ¿vale? Mi pensamiento, sí, que hay una mano negra detrás de tus programas de televisión. ¿Podría ser? Una mano negra, es bonito. Sí, una mano negra que acaba como en una especie de rifle, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Ya. No sé, vamos a ver, yo de verdad os digo de corazón, la única virtud que yo pueda atribuirme, y lo digo con el ego a salvo, mi ego afortunadamente para mal o para bien ya lo tengo ventilado, ¿no? Es la autenticidad. O sea, yo lo que hago es lo que dice mi corazón, y mis trabajos todos van por ahí. Yo quiero recordar algo, hablando de manos negras, ¿no? Es decir, el Luismi que ahora dicen que es el enemigo del mundo rural, porque defiende al lobo ibérico, es el mismo tío que con 25 años montó una cámara en una burra alistana y se fue a grabar su primer documental con los pastores trashumantes de Aliste, provincia de Zamora. Ese mismo tío, ¿eh? Es la misma persona que hizo la serie Espacios Naturales de Televisión Española, o que hizo Las Vías Verdes, recorriendo toda España y ensalzando el mundo rural. Es el mismo tío que se jugó la vida defendiendo a los indígenas brasileños en diferentes series y trabajos documentales que ahí están: Amazonia Última Llamada, Corubo Morir Matando, o Akunsú, El Fin del Mundo, ¿no? Ese es el mismo tío, Luismi es ese, ¿no? Sí. Entonces, sencillamente sigo mi camino. Es verdad que es complicado desarrollar tu trabajo blanco, pedagógico, dulce, ¿no?, con respecto a la vida del Fernica Primilla, cuando en paralelo a eso estás liderando un movimiento de defensa de un animal que, por desgracia, se tiene que enfrentar a sectores muy poderosos de este país, como es el sector cinegético, ¿no? Sí. Y lo digo especialmente porque mi madre es toledana, ¿vale? Y lo digo porque Castilla-La Mancha la llevo en el alma, y porque, por desgracia, eso de Toledo, o pescador, o cazador, o no sé qué, pues sigue todavía manteniéndose, ¿no? Pues Luis Miguel, no hay tiempo para mucho más. Te agradecemos enormemente tu claridad, lo bien que lo cuentas todo, la defensa, ¿no?, que haces con estos proyectos. Y bueno, ya lo sabes, siendo de Toledo, pues en esta ocasión más que nunca, en Radio Castilla-La Mancha, en CMM Radio, aquí en El Dragón Invisible, tienes tu casa. Como digo, te agradecemos enormemente que hayas dedicado unos minutos a atendernos, a hablar de Félix, de tus proyectos. Y bueno, espero que no sea la última vez que nos acompañes en los micrófonos del Dragón Invisible. Por supuesto, será un placer, y ese dragón que de invisible pase a visible. Porque es otra de esas criaturas míticas que tiene muy mala fama, ¿verdad? Sí. Pero que mirándole a los ojos y a su fuego, seguro que nos enriquece. Juego de Tronos, un abrazo. Es lo que tiene. Una última pregunta, para responder simplemente sí o no. ¿Crees que la muerte de Félix fue azarosa o fue ocasionada? Creo que la muerte de Félix tiene que ver con una mala ejecución de la producción de documentales. Y con eso me paro ahí. No creo que haya una conspiración detrás, ni mucho menos, como ha planteado, no sé, Iker Jiménez y otras personas, pero sí que creo que no se hicieron bien las cosas en materia de producción. Por ejemplo, en decidir avionetas para filmar en vez de helicóptero, etcétera, etcétera, ¿no? Eso creo que es lo que le pasó a Félix, un fallo en la producción. Y ya está. Y que la vida nuestra es muy complicada, es muy peligrosa, y vamos a por todas y con todo. O sea que en cualquier momento nos puede pasar algo, ¿no?, cuando andamos por el mundo, ¿no? Pues como dices, Luis Miguel, a por todas y a por todo. Lo dicho, muchísimas gracias, un placer.